Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que están en sintonía a esta hora, le damos una muy cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que realmente usted pueda entender el mensaje de Dios que es para su vida y usted pueda asegurar el futuro eterno de su alma. También estamos ofreciendo, como siempre, los cursos del Instituto Bíblico Emaús, cursos que se entregan en forma gratuita y sin ningún compromiso. Usted puede estudiarlo en su tiempo libre, en el tiempo que usted disponga y el lugar que usted disponga, y después entrega los exámenes solamente después de estudiar el curso de memoria, contesta el examen, me lo envía, el material, el libro le va quedando a usted, y lo revisamos el examen y puede seguir haciendo otros cursos. Es una forma muy buena de estudiar la Biblia en forma sistemática, con temas puntuales, en donde usted va a poder considerar lo que la Biblia enseña realmente acerca de las cosas que a veces parecen muy conocidas, pero que en realidad no están ajustadas a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cómo puede usted adquirir estos cursos? Lo puede adquirir llamando a el número de teléfono que aparece ahí en pantalla. También puede escribir al correo que luego va a aparecer también en pantalla, al correo electrónico. Puede escribir a la casilla 9 del correo de Lota, o venir personalmente el día jueves antes de las 6 de la tarde aquí al canal de televisión, o a Pedro Aguirre Cerda los días miércoles, viernes y domingo, Pedro Aguirre Cerda 189, para adquirir los cursos. Y sí, tiene una buena oportunidad de estudiar los cursos sin ningún compromiso, absolutamente compromisos con nadie, eso se lo aseguro. Pero usted va a ser el beneficiado, la beneficiada, al entender de mejor forma lo que la Biblia enseña. Bueno, estamos en nuestro estudio que hacemos de la palabra de Dios. Estamos estudiando en la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito, y ya estamos en el último capítulo de esta pequeña carta pastoral, y vamos a leer el capítulo 3. Dice el versículo 1: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia,
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Títico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a tomar un momento, como siempre, para dirigirnos al Señor en oración, a fin de que sea Él quien hable a través del Espíritu Santo, que solamente sea un instrumento para que Él convenza de pecado, de justicia y de juicio a nuestros amigos. Nuestro Dios y buen Padre Celestial, con gratitud, con gozo en nuestros corazones llegamos hasta tu presencia para alabar, para glorificar el nombre del Dios Santo, del Dios Eterno, del Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia, porque realmente tú mereces toda la adoración, ya que nos has redimido de toda nación, de toda lengua, por la muerte del Señor Jesucristo, y nos has hecho un pueblo suyo propio, celoso de buenas obras. Y en esta tarde te damos gracias porque una vez más permites que tu palabra sea leída a través de este medio de comunicación, que tu palabra pueda llegar a mucha gente, a los oídos de ellos, pero especialmente el deseo nuestro es que llegue al corazón de las personas, que el Espíritu Santo sea el que hable a sus corazones, a fin de que ellos puedan convencerse de la verdad de las Escrituras, porque sabemos que el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es tu Santo Espíritu. Así apelamos a Él para que Él pueda obrar en esta tarde en algún amigo, en alguna persona, en alguien que está necesitado de consuelo y que tu palabra le sirva de consuelo. Alguien que necesita instrucción de acuerdo a las Escrituras y que también pueda recibirlo. Queremos pedir por nuestros amigos que normalmente están llamando al programa con diferentes problemas, dificultades en su vida diaria. Algunos que están sin trabajo, pedimos por ellos para que les proveas una ocupación por medio de la cual ellos puedan llevar el sustento a sus hogares. Por aquellos que están enfermos, para que también les levantes y que ellos estén tranquilos, que no tengan dolores en sus cuerpos físicos. Por los que están en situaciones de droga, de alcoholismo, pedimos para que también les libre de ese flagelo en que Satanás les tiene esclavizado. Por los que están con otros diferentes problemas de convivencia en sus hogares, tanto en problemas matrimoniales, problemas con los hijos, para que también ellos encuentren la solución a sus problemas a través de la ayuda y de la guía del Dios eterno. Nuestro Dios, queremos pedir especialmente por hermanos nuestros que están delicados de salud, que están en este momento con problemas en sus cuerpos, para que tú les ayudes, les consueles y que ellos no pierdan nunca su fe en el Dios eterno, sabiendo que Dios puede, si quiere, sanarles. Queremos pedir asimismo por
la familia que están en este canal, por don Raúl, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, para que les ayudes en todo momento, les guardes, les libres del mal, pero por sobre todas las cosas que ellos también puedan tener su mente y sus corazones puestos en su estado, en el estado eterno, y que ellos puedan, ahora que están a tiempo, asegurar el futuro eterno de sus almas. Rogamos por la salud de señora Gina para que le sostengas y le guardes. También por los jóvenes que están en los controles, te pedimos para que tú les ayudes a ellos y que también ellos puedan atender a la necesidad de sus almas, que ellos puedan también escuchar tu voz. Nuestro Dios, queremos quedar a tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, estamos finalizando ya esta pequeña carta pastoral en donde se han dado instrucciones a Tito, quien está en la isla de Creta. Y en esa isla hay varias iglesias y en algunas de ellas habían deficiencias, y el que Tito quedara allí en aquel lugar tenía como objeto de que él pudiera ocuparse de esas deficiencias y pudieran ser solucionadas. Así, el apóstol le deja con ese encargo en ese lugar. Y Tito, obviamente, él está cumpliendo ese encargo. Está solucionando los problemas, pero hay muchas cosas que todavía faltan que él pueda instruir de acuerdo también a la instrucción que está recibiendo de el apóstol. Así, en el capítulo 3, el apóstol Pablo le está diciendo que les recuerde a los creyentes allí en la isla de Creta, y cuando les está diciendo que les recuerde es porque ellos saben las obligaciones, de los privilegios que tienen por la voluntad de Dios. Y aquí comienza el apóstol en este capítulo 3 diciendo, a recordar, y este verbo está en un presente imperativo. Así es, recordar, y tiene que ver con el ámbito político y civil. Ellos, como ciudadanos de allí de la isla de Creta, ellos debían ser obedientes a las autoridades establecidas en aquel lugar. Y esto Dios nos encarga a todos los creyentes en Cristo, que nosotros debemos subordinarnos y cumplir con las leyes establecidas. La única vez que Dios nos pide que no obedezcamos las leyes es cuando esas leyes van en contra de las disposiciones de Dios. Entonces el creyente debe tomar la determinación de obedecer a Dios antes que a los hombres, y por supuesto afrontar las consecuencias de eso. Pero en todo lo demás, en pagar los impuestos, en respetar todas las reglas y normas que se dictan, es algo que el creyente tiene que ser ejemplo a los demás. No ser abusivo en ese sentido. Todas las gobernantes, todas las autoridades, nos enseña la palabra de Dios que han sido puestas por voluntad de Dios para que haya un orden. Así el creyente debe estar dispuestos a obedecer y por supuesto dispuestos
a toda buena obra. Esto tiene que ver con el resultado de la salvación, porque como vamos a ver enseguida más abajo, en este mismo capítulo, no somos salvos por obras, pero sí las obras son el fruto de nuestra salvación. Nosotros hacemos buenas obras porque Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, pero no son obras para salvarnos, porque vamos a ver luego que nadie puede ser salvo por hacer buenas obras. También en el ámbito social, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. El difamar, el hablar mal, el levantar falsos testimonios, el calumniar a otras personas es algo que no es propio en el creyente, que jamás debiera estar siquiera en el lenguaje del creyente, sino más bien debe haber la diferencia marcada entre el creyente y aquel que no es de Dios. No difamen, no arruinen la personalidad de nadie. Eso es lo que aquí se está diciendo, que no sean pendencieros. Realmente un hijo de Dios, un creyente que viva en peleas, en pendencia, obviamente no se manifiesta en él lo que es el signo distintivo de Dios, que es el amor para con los demás, sino por el contrario, lejos de ser pendencieros o andar peleando, que muestren amabilidad y mansedumbre. El ser manso no tiene nada que ver con dejarse pasar a atropellar injustamente o permitir injusticias en la vida, sino más bien el ser mansos es soportar las ofensas, es aguantar cuando alguien nos está haciendo algún daño, algún problema injustificado. El Señor ordenó, y Él lo dijo y lo enseñó en el Sermón del Monte, que nosotros debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos, porque si bien es cierto, nosotros no vamos a cambiar el sentimiento, la forma de pensar de una persona, pero sí Dios lo puede hacer. Dios puede transformar a una persona de acuerdo como Él nos transformó también a nosotros a través del Espíritu Santo. Así hay que tener mansedumbre. El Señor dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Imaginémonos y consideremos un instante a la persona bendita y gloriosa de el Señor Jesús, estando aquí Él en su ministerio. Él era el mismo Dios encarnado, porque Él unió en su persona divinidad y humanidad. Él era tanto 100% hombre como 100% Dios. Y Él fue humillado, Él fue maltratado, pero Él nunca devolvió mal por mal ni maldición por maldición, sino Él mostró bondad allí donde había crueldad. Él mostró amor en donde había odio. E incluso cuando a Él le llevan a la cruz, Él ora por sus enemigos y Él dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Acaso Él no hubiera podido aniquilar a sus enemigos con solamente pronunciar una palabra? Pero Él no lo hizo, sino Él mostró humildad
y mansedumbre y paciencia para con aquellas criaturas suyas que le ofendían, que le maltrataban. Así Él nos dejó ejemplo, Él nos dejó el ejemplo supremo y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y Él dijo: ejemplos os he dado para que ustedes sigan. Así nosotros debemos seguir sus pisadas. Y cuando hablamos de seguir las pisadas del Maestro, obviamente tenemos que mostrar también estas virtudes que mostró el Hijo de Dios. Y la razón es porque nosotros también, y cuando está hablando de nosotros, obviamente se refiere a los creyentes salvados por Cristo. Nosotros antes también éramos en otro tiempo insensatos, o sea, no había nada de sensatez en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestra actitud para con los demás. En cuanto a Dios, éramos rebeldes, no queríamos aceptar la palabra de Dios, porque al hombre no le gusta, no quiere, no desea escuchar la palabra de Dios, ya que va en contra de sus costumbres, en contra de lo que le gusta hacer. Y en otro tiempo nosotros también éramos insensatos. Y aquí es donde nosotros tenemos que considerar que la vida de el creyente, del Hijo de Dios, tiene un pasado, un presente y un futuro. En el pasado estábamos sin Dios, sin salvación en este mundo. Por tanto, delante de Dios éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados. Todos a una, dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, nos habíamos hecho inútiles. No había nadie bueno. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. O sea, ahí en la palabra concupiscencia está encerrado todo lo que son los pecados sensuales, y por supuesto los deleites también tienen que ver con pecados tanto sensuales como también de otros tipos que nosotros muy bien conocemos. Viviendo en malicia. La malicia tiene que ver con el desear mal a los demás. Eso es la malicia. El tener malos pensamientos con los demás, especialmente cuando alguien ofende, cuando alguien trata mal, cuando alguien hace algo injusto en contra de la persona. Cómo acudían esos malos deseos, esos malos instintos de que a esa persona le fuera muy mal o le pasara un accidente o tuviera un tropiezo en su vida. Eso es la malicia, el deseo de que a otro le vaya mal. Pero eso es vida pasada. Envidias. La envidia es un pecado terrible delante de Dios, porque significa eso que uno no soporta la felicidad o la dicha de los demás y desea tener lo que los demás tienen, desea hacer lo que los demás hacen. Y la envidia es un pecado tan grande que dice la palabra de Dios: ¿quién podrá estar en pie delante de la envidia? Nosotros los creyentes somos llamados a no tener envidias, sino más bien a estar contentos con lo que tenemos ahora, dar gracias a Dios por ello y alegrarnos cuando a alguien le va bien en la vida, cuando alguien está prosperando en la vida, alegrarnos por ello e incluso felicitar a aquellas personas. En la Biblia no existen las tales
santas envidias, como algunos mencionan. Eso no existe, eso es un invento de los envidiosos nomás, que para sacarse los pillos, como decimos nosotros el lenguaje nuestro, ¿verdad? Pero en la Biblia la envidia es un pecado condenado por Dios. Y en otro tiempo nosotros éramos envidiosos, éramos aborrecibles, o sea, en ninguna manera nos dábamos a querer por los demás, y también aborrecíamos a los demás, y en la odiosidad era mutua. Así, esa es la vida de el hombre, de la mujer sin Dios. Pero ahora, gracias a Dios, que Él nos ha transformado. Y dice el versículo 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandioso es esto, querido amigo! Dios, al vernos en esa condición en que estábamos destituidos de la gloria suya, en una condición tan terrible, Dios nos salvó enviando a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo. Y la bondad de Dios se manifestó o se personalizó. Vale decir, la bondad de Dios es el Señor mismo, el Señor Jesucristo. Y Él vino a este mundo malvado, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, rescatarnos de la condenación eterna. Cuando aquí se habla que nos salvó, tiene que ver con la salvación que Dios nos ha provisto a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y nos salvó de la condenación por el pecado, porque son nuestros pecados aquellos que nos llevaban a la condenación eterna. Pero Dios, a través de su Hijo, Él proveyó la víctima inocente sobre la cual fueron cargados todos nuestros pecados. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados y somos salvos de la pena del pecado. Somos salvos del poder del pecado en el presente. Y cuando el Señor Jesús venga a buscar su iglesia, seremos salvos de la presencia del pecado. Y qué maravilloso será aquel día cuando nuestro Salvador venga y nos encontremos con Él. Y nuestros cuerpos sean transformados al cuerpo parecido al de la gloria suya. Un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo, un cuerpo apto para estar por la eternidad en la presencia de Dios, alabando y glorificando su nombre. Él nos salvó y Él pagó el precio de nuestro rescate. Así Dios no nos va a cobrar a nosotros por nuestros pecados, sino ya Él nos ha librado de la condenación eterna, nos salvó. Y esta salvación no es por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay ninguna obra que el hombre pueda hacer para presentar a Dios como algo agradable, algo que Dios considere, tome en cuenta. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos delante de Él como suciedad y nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de su presencia. Mire, aquí dice en el libro del profeta Isaías, el capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así no hay nada
en el hombre, en el ser humano que pueda ofrecer a Dios, sino solamente es Dios el que nos busca, el que nos encuentra y el que nos salva a través de la muerte de Cristo. Nos salvó no por obras de justicia, somos salvos por gracia, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vale decir que las obras no son la raíz de nuestra salvación, sino más bien el fruto. ¿Cómo se puede saber, cómo se puede comprobar que una persona es de Dios, ha sido salvado por la gracia suya? Es a través de los frutos que produce, porque el Señor lo enseñó, que el buen árbol no puede ofrecer o producir malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Así no se puede hacer esa cosa. El buen árbol jamás daría un fruto inadecuado. Sin embargo, a veces esto se ve en la vida de algunos así llamados cristianos, que mostramos una cara, una forma de ser en un lado, y en otro lado somos muy diferentes. Pero el Señor nos transformó. Dice que nos salvó por su misericordia, y la misericordia tiene que ver con la retención del castigo. Nosotros que por nuestros pecados merecíamos el juicio de Dios, Dios retuvo ese castigo y se lo dio a su único Hijo amado, al Señor Jesucristo. Él llevó el castigo de nuestra paz, dice el profeta Isaías, fue sobre Él, y por su llaga nosotros somos curados. Vamos a escuchar un himno y luego seguimos con el análisis de este capítulo. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas cantaré, que mi alma llena al proclamar el nombre de el nombre de
oh, qué dulce es Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre. Como estábamos comentando, Él nos salvó por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es Dios, a través del Espíritu Santo, el que transforma al pecador perdido y lo hace una nueva creación. Él nos reviste de una nueva naturaleza. Las cosas viejas, todas pasan, todas quedan atrás, todas son hechas nuevas. Hay en el creyente ahora nuevas metas, nuevos deseos, nuevas leyes que gobiernan la mente y el corazón del Hijo de Dios. Esto todo lo hace el Espíritu Santo, quien nos renueva, quien nos ayuda y quien nos guía. Y también el Espíritu Santo, por supuesto, como aquí se dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Este Espíritu Santo, el que es Dios, Él viene a morar en el cuerpo del creyente en el momento que recibe a Cristo como su Salvador personal. Cuando es transformado por la gracia de Dios, en ese momento el Espíritu Santo viene a residir, a vivir en el cuerpo del creyente y no se va de él, porque es el sello de Dios, el sello que dice que le pertenece a Dios. Es las arras hasta la posición misma de la herencia adquirida. Así el Espíritu Santo, Él viene a morar en el creyente, y esto por supuesto por medio del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia. La justificación también es por medio de la fe, y es un regalo, por supuesto, de parte de Dios. En la carta a los Romanos, el capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Así, estando justificados, ¿qué significa el estar justificados? Estar justificados delante de Dios significa el ser declarados justos, y es una justicia que el creyente, el hombre, no tiene, pero que se le imputa la justicia de Cristo, y nosotros ya Dios no nos ve a nosotros, sino nos ve en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Así Él nos ve justos, nos ve santos y nos ve sentados ya en lugares celestiales con Cristo. Qué maravilloso es el pensar en estas grandes bendiciones que tenemos por medio de la cruz de Cristo. Qué maravilloso es la seguridad que tenemos nosotros en el Hijo de Dios, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Amigo, te pregunto a ti que estás en sintonía en este momento, ¿tú tienes esta seguridad en tu corazón? ¿Tú tienes la certeza de que eres un hijo de Dios salvado por la gracia de Cristo, y que pase lo que pase tú eres de Él, que si el Señor viene
en un instante más tú te vas con Él porque a Él le perteneces por la muerte de Cristo en la cruz. Y fíjate que no te estoy preguntando si tú eres evangélico, católico o tienes otra religión. Te estoy preguntando si tú estás afianzado en la persona del Señor Jesucristo para toda la eternidad, porque es solamente a través de Él que nosotros tenemos plena seguridad. No es seguridad que nosotros consigamos de otra forma. El Señor Jesús nos ofrece esa seguridad eterna. Él dice que estamos en su mano y nadie nos puede arrebatar de la mano del Hijo de Dios. Y Él dice, mi Padre es mayor que todos y nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. Así tenemos doble seguridad. Te fijas que la seguridad de nuestra salvación no radica en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino radica en la persona y obra del Señor Jesucristo. Sin la seguridad de la salvación, sin tener ese encuentro personal con Cristo, una persona puede ser muy religiosa, puede conocer mucho las Escrituras, pero igual manera no es salvo, está perdido, está destituido de la gloria de Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Nicodemo, un hombre que era un príncipe en Israel, un hombre que era un maestro en Israel. Sin embargo, ese hombre, con todo el conocimiento, con su buena conducta, con su gran fama que él tenía, sus riquezas, él estaba fuera del reino de Dios. Y el Señor Jesús se lo reveló en forma tajante. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, porque si no, tú no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Y esto es para todos, porque no hay excepción para nadie, no hay acepción de personas. Todas las personas que quieren alcanzar la vida eterna, la salvación, tienen que hacerlo de la única manera que Dios ha establecido, es a través del Hijo de Dios. Y no solamente nosotros hemos recibido la salvación, el perdón de los pecados, sino también hemos sido hechos herederos conforme a la promesa de la vida o la esperanza de la vida eterna. Nosotros tenemos una herencia, dice el apóstol Pedro, inmarchitable, inmarcesible, reservada para cada uno de los creyentes allí con Cristo en el cielo. Esta herencia que vamos a gozar allí también es eterna y Dios nos ha hecho aptos para disfrutar de ella. Así, el apóstol dice a Tito aquí, palabra fiel es esta. O sea, esta es una palabra infalible porque es palabra de Dios. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, porque estaban los falsos maestros desviando a los creyentes de la verdad, de la única verdad en Cristo, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La vida del creyente debe ser una vida fructífera para con Dios. Y tenemos en uno de los yo soy que están en el Evangelio de San Juan o del apóstol Juan, donde el Señor se presenta allí como la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y nosotros unidos a Él podemos llevar mucho fruto, podemos ser muy fructíferos, pero si nos apartamos de Él no vamos a llevar absolutamente ningún fruto. Y la vida del creyente debiera ser, como dice aquí, ocuparse en buenas obras. Pero así como la ocupación del creyente es en buenas obras para con Dios, sin embargo también hay cosas que se deben evitar en la vida del Hijo de Dios. Y aquí en este caso tenía que
evitarse las cuestiones necias, aquellas cosas que realmente no tenían absolutamente ninguna importancia, como por ejemplo, los judíos les gustaba mucho hablar de la genealogía, de los ascendientes, de los descendientes, etcétera, cosas que realmente no servían absolutamente para nada en cuanto a la salvación del alma. Contenciones, o sea, discusiones, contiendas acerca de estas mismas cosas, discusiones acerca de la ley, y todavía hay mucha gente que proclama la ley de Dios como para este tiempo. Incluso algunos guardan el día sábado u otras festividades, algunos se abstienen de algunos alimentos, cosas que eso ya no es así, porque esa ley fue dada a Israel y el Señor Jesús la cumplió a plena cabalidad de Dios. Nosotros no tenemos que vivir de acuerdo para cumpliendo la ley para obtener el favor de Dios, porque por medio de la ley nadie jamás, dice la palabra de Dios, fue salvo, porque ninguno pudo cumplir la ley. El único que pudo cumplirla es solamente el Señor. Y es tanto así que algunos todavía en algunas religiones, en algunos lugares, se aplican cosas de la ley como el cobrar los diezmos, las primicias, observar el día sábado. Esas cosas no corresponden ni pertenecen a la iglesia. Eso es algo que ya quedó atrás. Hoy día es otra la forma en que nosotros debemos tratar aquellas cosas, y esas están en las cartas escritas. Las instrucciones para la iglesia están escritas en las cartas en el Nuevo Testamento. Así hay que evitar todas esas cosas. Y si hay alguien que esté causando divisiones en medio del pueblo de Dios, lo que Tito debía hacer era amonestarlo, conversar con él y aclararle las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y si la persona insistía en esa actitud, entonces debía ser desechado, vale decir, debía ser dejado fuera de la comunión del pueblo de Dios, porque Dios aborrece y hastía su alma a aquellos que causan división entre los hermanos. ¿Por qué? Porque el tal, dice, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, o sea, él mismo se autocondena. Así, el apóstol dice, bueno, a esa persona hay que desecharlo. Y aquí después da algunas instrucciones en forma personal a Tito, porque él desea encontrarse con él allí en Nicópolis, donde él quiere y ha determinado pasar el invierno en aquel tiempo, y él va a enviar o a Artemas o a Tíquico para que releven a Tito allí en sus labores en la isla de Creta, y para que Tito venga apresuradamente a encontrarse con Pablo allí en Nicópolis. Y realmente era un anhelo también seguramente de Tito el querer ver a su hermano en la fe, a su maestro, o aquel que le había guiado y le había enseñado hasta ahora. También hay instrucciones acerca de dos hombres aquí que eran siervos de Dios, que estaban trabajando a tiempo completo en la obra de Dios, y se mencionan aquí sus nombres, Zenas y Apolo. Apolo, un hombre que tenía muy buena oratoria para predicar, para entregar el mensaje de salvación. A ellos debía encaminarles Tito con solicitud, y esto de encaminarles obviamente tenía que ver con darles para los gastos y para la alimentación, que ellos no tuvieran ninguna escasez en su viaje por la obra del Señor.
Aquí no se trataba de que le iba a pagar un sueldo, ni mucho menos, sino ayudarles, encaminarles, ayudarles para que ellos pudieran seguir predicando el Evangelio. Y esto también era bueno para los creyentes, quienes debían aprender a ocuparse en buenas obras. Aquí hay una de las buenas obras que también se ven que los creyentes, los santos, tenían que ocuparse en ellas para los casos de necesidades, para que no sean sin fruto. Así el apóstol termina la carta enviándole saludo a Tito de todos los que están con él. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman, obviamente a los que nos aman en la fe, obviamente todos los creyentes en Cristo, porque el amor de Dios se ha derramado en los corazones de los hijos de Dios, y la instrucción de Dios siempre es que el signo distintivo entre los hijos de Dios, entre los creyentes en la iglesia, es el amor, pero el amor sincero, no el amor fingido, no un amor hipócrita, un amor actuado, el amor sincero, el amor que no tiene careta. El apóstol Juan enseña esto de forma muy tajante cuando él dice que si alguno no ama a su hermano, no puede ser honesto, porque ¿cómo puede amar a Dios y no ama a su hermano? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así el amor entre los creyentes es algo que Dios ha dejado como un signo que todos deben mostrar y conocer. Dice el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, porque Él nos amó primero. ¿Y cómo mostró el amor Dios a través de su Hijo? ¿Y cómo mostró el Señor Jesucristo el amor por nosotros? En que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así, cuando aquí está diciendo el apóstol Pablo a Tito, saluda a todos los que nos aman en la fe, sin duda se está refiriendo a todos los creyentes en Cristo allí en la isla de Creta. La gracia sea con todos vosotros. Esta gracia aquí ellos ya la habían experimentado. La gracia de Dios, el favor de Dios, ya lo habían experimentado cuando ellos fueron salvados por la gracia de Dios. Ahora ellos necesitaban esa misma gracia o esa fuerza para la vida diaria, para el diario vivir, el trajín diario en este mundo como peregrinos en tanto que el Señor nuestro viene. Así, querido amigo, queremos dejar contigo una vez más este texto donde nos dice la palabra de Dios que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La pregunta para ti en esta tarde: ¿tú eres salvo?
¿Tienes vida eterna? Si no la tienes, si no has sido salvado, es porque no le has creído a Dios hasta este momento. Pero ahora tú puedes creer en Él, tú puedes acercarte al Señor Jesucristo y pedirle el perdón por tus pecados. Y el Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Así ojalá lo hagas en este momento. Recibe a Cristo como tu Salvador personal, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre ellos, por supuesto, estás tú, estaba yo también, pero gracias a Él, al Señor Jesús, que Él me salvó. Y tengo ahora vida eterna por su muerte en la cruz y esta maravillosa esperanza de que el Señor viene pronto y nos vamos a ir con Él para gozar por toda la eternidad. Me gustaría que tú también tuvieras este mismo privilegio y esta misma seguridad. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. De ti, Señor, quiero morar. Tu grande tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de
Al concluir quiero agradecer la sintonía y le invito si nos puede acompañar a nuestras reuniones los días miércoles, viernes y domingo a las 7 de la tarde. Este sábado también tenemos una clase bíblica a las 6:30, así le invito cariñosamente para que nos acompañe. El día domingo tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana con clase para los niños, jóvenes y adultos. Así, a cualquiera de estas reuniones usted será muy bienvenido, muy bienvenida. Deseamos que el Señor le bendiga y que tenga un excelente fin de semana. Y si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor, pecador, Salvador.